Amén. Amén. El tema de esta mañana es, la semana anterior vimos nuestro trabajo más productivo. Esta mañana el Señor va a hablarnos y es la misma línea en el mensaje que Dios nos está dando por medio de Juan capítulo 6. Nuestro trabajo más productivo, no hay mejor manera. La semana anterior el Señor nos deja claro, no hay mejor esfuerzo, mejor retribuido, mejor ganancia que cuando nosotros trabajamos en lo que Él nos dice que trabajemos. ¿Y por qué debemos trabajar? Por lo eterno. Y esta mañana el tema es nuestro alimento supremo. Nuestro alimento supremo. Juan capítulo 6 es nuestro texto central, pero antes de ir a Juan 6, en segunda de Pedro, yo quiero que notemos cuán enfático es el apóstol Pedro, porque la bendición del Señor está, la gracia y todo el poder del Señor está, pero el apóstol Pedro es enfático con nosotros y él utiliza esta palabra, diligencia, porque la diligencia es el siguiente paso a la salvación. La diligencia es el siguiente paso a la salvación de nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue salvo. 100% perfecto es nuestro espíritu desde la salvación de Cristo Jesús. Pero dice el apóstol Pedro, y yo lo voy a leer en la Biblia textual, dice de esta manera, esta Biblia no la tenemos nosotros ahí en la pantalla, pero yo la voy a leer, usted la puede leer en la versión que tiene, pero esta Biblia textual lee de esta manera, dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, qué riqueza, qué maravilla, todo nos ha sido concedido por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Por medio de esas proezas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes, Centro Familiar Cristiano, lleguen a ser, ponga la atención a esta palabra interesante, consubstanciales con la naturaleza divina. Con es la palabra, es el prefijo que se utiliza para participación en algo que otro participa. Si Cristo participa de la naturaleza divina y nosotros somos copartícipes, significa que participamos de lo mismo que Él participa. Ahora, este es el término co. Ahora dice consubstanciales de la naturaleza divina. Nosotros, iglesia, tenemos la mejor y más grande noticia. Participamos de la misma naturaleza divina que participa Cristo Jesús. Consubstanciales, la misma sustancia, la misma esencia es la de Cristo, es la de nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, son ustedes para que por esas promesas lleguen a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los deseos, los impulsos de la carne. Y dice, ahora así también ustedes pongan toda diligencia, aporten toda diligencia. En otras palabras, una vez salvos, Dios nos llama a ser diligentes. Nuestra salvación fue ganada por Él y nada puede hacernos perder ese regalo precioso de su salvación. Pero eso sí, si yo quiero participar de lo mismo que Él participa, entonces yo tengo que, dice, aportar, poner toda diligencia en añadir a la fe, a esa fe que hemos recibido, añádanle virtud, añádanle a la virtud conocimiento, añádanle al conocimiento dominio propio, al dominio propio añádanle perseverancia, a la perseverancia añádanle sumisión a Dios, que es piedad, a la piedad añádanle afecto fraternal y al afecto fraternal añádanle el amor. ¿Qué es lo que me llama la atención de este pasaje? Que la vida cristiana poderosa, porque existe la vida cristiana derrotada. ¿Podemos ser cristianos derrotados? Sí. ¿Podemos ser cristianos amargados? Sí, es posible aquello. ¿Podemos ser cristianos sin influencia, llenos de temores, llenos de miedos? Por supuesto que sí. Pero como Lot, el justo Lot que le llama la Biblia, el mismo apóstol Pedro le dice el justo Lot. Justo quiere decir salvo,
perdonado, redimido, hijo de Dios, pero derrotado. Perdió su vida, perdió su familia, perdió todo. Perdió su destino. Sus hijas terminan cometiendo inmoralidad con él. Justo lo llama la palabra, pero derrotado. Si no queremos nosotros seguir el camino de Lot, ahora que somos salvos, tenemos que aportar toda diligencia. Toda diligencia, añadir a nuestra fe lo que Dios quiere que añadamos. El resumen de esas virtudes, el resumen de esas cualidades de carácter, el resumen es: sean diligentes en mirar a Cristo, porque al mirarlo ustedes llegarán a participar de su naturaleza. Esa naturaleza será efectiva. Es una diligencia por lo eterno. Tiene una ganancia eterna. Uy, si nosotros abriéramos nuestros ojos a ver la ganancia que espera este trabajo diligente. Este trabajo sí es productivo. Porque mire lo que dice en el versículo 8 el mismo apóstol Pedro. Porque si estas cualidades están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías. La ociosidad es resultado de no haber sido diligente en conocerle a Él, en conocer esta salvación, en amar su salvación. Ociosos y estériles, que esa esterilidad no puede producir fruto alguno. Dice la palabra: no van a estar ociosos, no van a estar estériles en el conocer pleno de Jesús el Mesías nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego. Ahí está. No sabemos qué viene. No podemos discernir los tiempos. No podemos entender cómo es que, cuál es el plan de Dios. Nos seguimos preguntando: ¿y cuál será tu voluntad? ¿Y cuál será tu voluntad? ¿Por qué? Por una falta de diligencia. Una falta de diligencia en añadir a nuestra fe virtud, excelencia moral, dominio propio, amor fraternal. Todo esto es una diligencia por participar de Él, de conocerle a Él, de conocer sus promesas, que sus promesas son más grandes. Participar de sus promesas significa esto. No es que yo espero, tomo la promesa de Dios y yo espero: Señor, esto dice tu promesa. Esa es una visión simplista de las promesas de Dios. Tu promesa dice y yo agarro eso, Señor. Vea más allá. Las promesas son para mucho más que cumplirnos un deseo o un antojo nuestro. Las promesas de Dios son para que nosotros veamos en esas promesas cómo yo participo de la naturaleza de Dios. Esa promesa, yo sé que esto es profundo, pero es importante que seamos un pueblo que empiece a abrir sus oídos. Y empezamos a ver, la promesa no es solamente que Él me va a dar salud, sino que en esa promesa de salud yo participo de una esencia y de una naturaleza que se sobrepone a la enfermedad, que se sobrepone a la corrupción que está presente en el sistema. Yo cómo participo a través de esta promesa. Cada vez que usted encuentre una promesa de Dios, coja esa promesa y pregúntele al Señor: ahora, Señor, ¿cómo participo de tu naturaleza por medio de esta promesa? Porque eso es lo que Él dice, que sus promesas son para participar de su carácter, de su esencia. A eso nos llamó Jesús. Caso contrario, si no, estaremos ciegos, teniendo cerrados los ojos. Dice: y olvidaremos que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procuren aún más hacer firme su llamamiento y elección. En otras palabras, esto también es bueno aclarar: no todo el que dice ser salvo es salvo. Van a haber evidencias. Porque sí, la salvación es de Dios y la salvación es un regalo que no se pierde. Amén. Al que es verdaderamente salvo. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro: ¿cómo ustedes pueden evidenciar la conversión, la elección de una persona? Cuando lo vemos haciendo esto, pues está creciendo diligentemente en su salvación. Está creciendo. No es un ocioso, no es un perezoso para abrazar a Dios, no es un perezoso para buscar a Dios. Entonces esa persona está dando una evidencia, un fruto de que esa persona fue elegida, que esa persona fue llamada.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. No vamos a tropezar jamás, esa es su garantía. Y se les dará una amplia entrada en el reino eterno. Por lo tanto, iglesia del Señor, esta diligencia por lo eterno tiene una ganancia eterna. Ningún trabajo que Dios exige está sin ganancia y sin remuneración. Quizás usted pasó una experiencia de que fue un trabajo y no le pagaron. Con Dios no es así. El trabajo que Dios le pide que haga diligentemente, Dios le va a dar una recompensa, una remuneración y un pago que trasciende cualquier concepto terrenal de pago y remuneración y salario. Él lo dice. No vamos a estar estériles, no vamos a estar sin fruto. Lo contrario, más bien, vamos a tener, escúcheme, productividad. No hay una vida más productiva que aquella que trabaja por lo eterno. No hay vida más productiva que aquella que trabaja no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Él lo dijo. No hay trabajo, no hay diligencia, que cuando oramos, que cuando vamos a su palabra, que cuando nos reunimos como familia, vamos a hacer el espacio para Jesús, vamos al culto, vamos a la oración, vamos a congregarnos, vamos a compartir con el pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo una diligencia por lo eterno y eso tiene recompensa. Eso es lo que Él dice. Va a tener productividad, va a tener utilidad, va a tener ganancia, va a tener firmeza. Vas a disfrutar de una amplia entrada para disfrutar el reino de lo eterno. Esa es su promesa. En la base de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado hasta el momento en Juan 6, yo quiero repasar con ustedes palabras claves que Jesús nos ha dicho hasta el momento en Juan capítulo 6. Vamos a ver 4 versículos que ya los vimos anteriormente. Versículo 10, 20, 27 y 29. Juan 6, que es nuestro capítulo central donde estamos permaneciendo, donde hemos estado habitando varios domingos. Versículo 10. Recordamos este pasaje glorioso, ¿no? Cuando Jesús le dice a los discípulos, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. Esta enseñanza es clave en Juan 6. Gracias, Señor. Es una actitud, es un corazón, es un espíritu de gratitud porque el Padre nos ha dado todo. Gracias. Y repartió a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Por lo tanto, en base a esto, yo quiero decirle esto. La diligencia de una vida que mira a Jesús resulta en una vida que se expresa en gratitud. Tu diligencia te conduce a un espíritu agradecido. Jesús lo que hizo fue dar gracias. Diligencia implica gratitud. Diligencia nos lleva a un estado de gratitud. Verso 20 dice, cuando estaban en la tormenta, más adelante, y ellos no podían hacer nada, pasaron toda la noche remando contra viento, no habían avanzado nada. Jesús viene entonces al encuentro de ellos, camina sobrenaturalmente y les dijo, soy yo soy, no teman. ¿Sabes por qué? Porque la diligencia de una vida que mira a Jesús resulta en una vida que vence sobre la tormenta, sobre los miedos. Y la semana pasada vimos, trabajen no por el alimento que perece, verso 27, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque al Hijo del Hombre, a Jesucristo, es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Diligencia de una vida que mira a Jesús resulta en una vida altamente productiva. No vas a estar perdiendo el tiempo en trabajos que te quitan, te restan, no suman. Eso es lo que está diciendo Jesús. Diligencia resulta en una vida altamente productiva. Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, este es el trabajo de Dios, porque le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son las obras de Dios? Jesús dijo, no son las obras, no son los trabajos, es el trabajo. Y eso es importante entenderlo,
Porque nuestra mente, nuestra vida, la acostumbramos a llenarla, a agendar tantas cosas. Y pensamos que la vida es productiva cuando dividimos nuestra mente, nuestro tiempo en compartimentos. Y nos creamos, a ver, este es el tiempo para esto, este es el tiempo para esto, este es el tiempo para esto. Y nuestra mente está compartimentada en tantas tareas, tantas cosas, que finalmente, dígame usted me va a dar la razón, terminamos cansados, frustrados, terminamos afanados, turbados, porque llenamos nuestra mente de tantas cosas, tantos enfoques, y solo, dice Jesús, hay un enfoque que vale la pena. No son los trabajos, es un trabajo. Ellos dicen, ¿cuáles son los trabajos que Dios quiere que hagamos? Jesús dice, no son los trabajos, es el trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Dijo Jesús, que crean en el que Él ha enviado. La diligencia de una vida que mira a Jesús resulta en una vida que trabaja en eternidad. Trabaja por lo eterno. Por lo tanto, el llamado que Él nos hace es una prioridad diligente para abrazarlo a Él como el supremo deleite, el supremo multiplicador, el supremo libertador, la suprema meta de nuestros esfuerzos y el supremo regalo del cielo. Es una diligencia por descubrir qué riqueza Él nos ha dado. La riqueza es Él mismo. Iglesia amada, la riqueza es Él. Él se hizo nuestra riqueza. Trabajemos por conocer esa riqueza. Es una diligencia por lo que permanece. Es una diligencia por lo eterno. A eso nos ha llamado el Señor. Él es la riqueza. Él mismo es nuestra naturaleza gloriosa. Él es la gloria misma. Él es la bondad misma. Él es la justicia misma. Jesús, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y es por eso que Jesús nos permite solo Él experimentar ese bien. Pero requiere, por supuesto, que nuestras prioridades cambien. Hay algo, esto es un principio. Nunca podemos esperar resultados diferentes si no hacemos las cosas de manera diferente. ¿Verdad? ¿Quién espera resultados diferentes en un trabajo, en una misión, en un proyecto, si no cambia la forma en que se hacen las cosas? ¿Podríamos esperar resultados diferentes? Es obvio que no, de ninguna manera. Por lo tanto, es importante que cambiemos nuestras prioridades. Si tener las prioridades de ocuparnos en tantas cosas, de llenarnos, de saturarnos, de dividir nuestra mente en tantas cosas, pero si cambiamos ese hábito y hacemos el hábito, Señor Jesús, toda mi vida se trata de ti. Toda mi vida se trata de conocerte a ti. Toda mi semana se trata de conocerte a ti. Este mes de febrero maravilloso que Dios nos regala y estamos iniciando. Este mes se trata, Señor, de ti. Cuando caminamos con ese enfoque, aún las cosas circunstanciales, aún las cosas negativas, toman una perspectiva diferente. Porque entendemos que en realidad Él es el enfoque. Y entonces Él se encarga de organizar. Mire, la productividad de Dios, ¿cómo funciona? Dios te dice, enfócate en mí y yo organizo. Yo hago que todo rinda. Yo hago que tus esfuerzos rindan. Yo hago que todas las situaciones rindan. Pero conóceme a mí. Diligencia en conocerme a mí. Pueblo de Dios, no podemos seguir siendo un pueblo ocioso y estéril. Déjeme decirle, la salvación que Dios nos dio es tan preciosa, tan maravillosa, que Él nos llamó para ser fructíferos en el reino de los cielos. Es una vida de productividad a la cual el Señor nos llamó. Eso es muy clave. Decíamos la semana anterior, podemos estar haciendo muchas cosas y ser improductivos. Esta multitud hizo tantos esfuerzos, tantas cosas, pero no hicieron el esfuerzo que debían hacer en creer, en depositarse en Él, en el que dijo yo soy. Jesús les dice, ustedes trabajan con enfoque incorrecto. Solamente el enfoque eterno. Por esa razón tenemos que agradecer a Dios
que Él nos da este poder para responder en esta diligencia. Versículo 30, vamos al versículo 30, allí nos quedamos. Y yo quiero en este primer punto que tengamos presente esto. Pierda las esperanzas en toda fuente de provisión que no sea Jesús. La palabra es directa. Pierda las esperanzas en toda fuente de provisión que no es Jesús. Mire, le quiero ayudar. Porque tristemente mucha gente se entera de esto de aquí muy tarde. Cuando ha intentado hacer las cosas a su manera, cuando ha intentado enfocarse en muchas cosas, después de pérdidas, después de dolores, después de tantas cosas, recién vienen a decir: wow, Señor, ¿cuánto perdí por poner mi esperanza en tantas cosas cuando la esperanza del lunes eres tú? La esperanza de mi martes eres tú. La esperanza de mi febrero eres tú. Pierda las esperanzas, por favor, de una vez, por el Espíritu de Dios. Pierda las esperanzas en toda fuente de provisión que no es Jesús. Verso 30, miren, esto es lo que el Señor nos va a decir. Miren lo que dice la multitud. A propósito, eso me olvidé mencionar la vez anterior, ¿no? Jesús había llegado a Capernaum con sus discípulos y se encuentran en la sinagoga. Toda esta conversación, la que se llevó a cabo la semana pasada y la que continúa hoy, están en una sinagoga, que es el lugar de reunión, era el lugar de reunión de los judíos, ¿ya? Eso está en el versículo 59 y dice que estaban en la sinagoga, ¿ok? Para que sepamos el ambiente en el que están. Le dijeron entonces, recuerden lo que Jesús les ha dicho: hay un solo trabajo que ustedes deben hacer. Ese es abrazarme a mí, dice Jesús. Verso 30, entonces le contestaron: a ver, Jesús, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hace días atrás han sido alimentados 20,000 personas, multiplicado los panes y los peces. Y ellos dicen: Señor, ¿qué milagro haces para que te creamos? Jesús, ¿qué milagro más puedes hacer para que creamos que eres quien dices ser? Jesús, esta vez sí, Jesús, si me sacas de esta, yo te voy a seguir, Señor. Yo me voy a rendir, pero podrías hacerme un milagro más. Señor, resuélveme este problema y finalmente ahora sí me rendiré para servirte. ¿Cuántas señales más Jesús tiene que hacer para que la multitud le crea? ¿Cuántos milagros se hacen necesarios para que finalmente nos rindamos a ser diligentes en abrazarlo a Él como el deleite supremo de nuestras vidas? ¿Cuántos milagros más? En otras palabras, cuando hablamos de milagros es porque hay un problema. Porque el milagro no haría falta si es que no hay el problema, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuántos problemas más necesitamos experimentar para definitivamente ser diligentes en abrazarlo a Jesús? Porque problema requiere milagro, ¿verdad? El problema requiere un milagro. ¿Cuántos problemas más? Hágale la pregunta honesta a la persona que está a su lado. ¿Cuántos problemas más necesitas para rendirte a Jesús? ¿Cuántos problemas más? ¿Cuántos milagros más hacen falta? Obviamente, yo sé, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de señales. Es un Dios de hechos poderosos. Esa es su naturaleza. Y Él no retiene su mano de hacer obras que den evidencia de su gloria y su poder. Él lo va a hacer. También quiero aclarar esto. Todos necesitamos ver milagros. De hecho, todos estamos aquí porque en un momento Él obró el milagro más grande en nosotros. La salvación es el milagro más grande. Yo le voy a enseñar a orar. Yo le voy a enseñar cómo no debe orar. Cuando una oración se centra: Señor Jesús, gracias porque tengo alimento, gracias porque tengo vestido. Está bien eso, hay que agradecer por esas cosas.
Pero usted tiene que empezar a dar gracias, no por simplemente las bendiciones materiales. Dé gracias porque Él lo salvó. Ese debe ser nuestro motivo principal de agradecimiento. Solamente a veces pensamos dar gracias, Señor, gracias porque tengo vestido, gracias, Señor, porque tengo ropa, gracias, Señor, porque tengo trabajo, gracias. Todo eso revela una mente simplista, que estamos viendo solamente lo temporal, lo natural. En su oración aprende a dar gracias. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me amaste. Gracias porque me diste a Jesús como mi nueva vida. Eso es madurez en la oración. Y gracias, Señor, también por las bendiciones. Jesús nos dijo, gracias, danos el pan nuestro de cada día. Y Jesús dio gracias por el pan físico. Pero recuerde, el más grande pan no es el físico. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Todos necesitamos ver milagros, todos necesitamos ver señales. Y ese milagro, el milagro que Él ha obrado en nosotros, fue una señal que nos dejó saber que Jesús era el Salvador. Pero es la voluntad de Dios que estemos dependiendo de milagros para que nos rindamos a Jesús definitivamente con todo nuestro ser. Y aquí vamos a ver cómo la gente empieza de alguna manera a cuestionar a Jesús y a compararlo con otros. ¿A quién podría compararse Jesús? Ciertamente en el Antiguo Testamento hay figuras que fueron sombritas de Jesús. Ninguna figura del Antiguo Testamento le llega a la talla completa de Jesús. Todos esos hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento como figuras, porque sí, esos hombres representan de alguna manera facetas de Jesús, pero ninguno de ellos podríamos compararlo. A ver, Jesús, te comparo con Moisés. Jesús, te comparo con José. Jesús, te comparo con David. Porque Él es único. Pero la gente empieza a compararlo aquí, vamos a ver, con Moisés. Y con lo que Moisés había hecho en el desierto con todo el pueblo que había salido de Egipto. Verso 31. Miren lo que le dice la multitud a Jesús. Toda esa gente allí reunida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Nuestros padres, a ver Jesús, ¿qué señal haces? Porque queremos decirte, Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, encima citaron la Biblia. Les dio a comer pan del cielo. Eso dice la multitud. Jesús, nuestros padres comieron maná en el desierto. Como está escrito, como dice el salmista, les dio a comer pan del cielo. Ellos están citando el Salmo 78. El Salmo 78, verso 24, están citando ellos. Porque ellos tienen en su mente ¿a quién? A Moisés. Mira Jesús. Moisés alimentó a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas cuando hizo descender el maná del cielo. Y esos 2 millones de personas que habían salido de Egipto comieron el pan, el maná. Tú apenas has alimentado a 20,000. Te falta todavía. Haga la resta. 2 millones menos 20,000. Bueno, 1.980.000, ¿verdad? Esa matemática. 1 millón, o sea, en otras palabras, Jesús, lo que tú has hecho no es comparable con lo que Moisés hizo. Jesús, te estás quedando corto en tus milagros. Y ese es el mensaje que implícitamente le damos al Señor cuando no nos rendimos a Él y solo vamos por los milagros. El cristiano circunstancial persigue milagro, milagro, milagro para creerle a Jesús. Y nosotros le estamos diciendo a Jesús, Jesús, te estás quedando corto. Lo que has hecho hasta ahorita no es suficiente para que me ganes y yo me rinda completamente a ti. Salmo 78, 24 dice justamente eso, ¿no? Hizo llover sobre ellos, sobre Israel en el desierto, maná para comer y les dio comida del cielo. En otras palabras, ellos creen que ese llover de comida del cielo fue por causa de Moisés. Pero vamos a ver qué es lo que dice. ¿Será que este salmo se trata de lo que Moisés hizo? ¿O se trata de Dios obrando a favor de su pueblo?
Moisés jamás fue la fuente para Israel. Moisés solamente fue el canal. 78, verso 1. Miren lo que dice. Vamos a leer unos cuantos versículos de este Salmo 78. Escucha, pueblo mío. Pueblo de él. ¿De quién? ¿Quién es el dueño de este pueblo? Es Dios. Y Dios está diciendo, pueblo mío, yo te hablo, escúchame. Por lo tanto, no es Moisés, es el pueblo de Dios. Inclinen su oído a las palabras de mi boca, porque, verso 5, leamos el 5. Porque Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, que ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Esta es la diligencia de los padres. Salmo 78 es un salmo que fue hecho para que los padres se lo enseñen a los hijos. Verso 7, ¿para qué? Para que los hijos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, una generación que fue porfiada y rebelde, generación que no preparó, en otras palabras, generación que no fue diligente en preparar, en hacer recto su corazón. Su espíritu no fue fiel a Dios. Mire lo que pasó con esta multitud en el desierto cuando habían salido de Egipto. ¿Qué es lo que dice Dios? Fue una generación que no preparó diligentemente su corazón. Cosa seria es esto. Saltémonos al 12. Mire lo que dice. Dios hizo maravillas en presencia de sus padres. ¿Quién fue? ¿Fue Moisés? No fue Moisés. ¿Fue Aarón? No fue Aarón. ¿Fue Josué? No fue Josué. Porque ningún hombre es fuente. Ninguno es fuente. Es el pastor. No. Él es la fuente. Él es la fuente. Dice, Él hizo maravillas en presencia de sus padres. No fue Moisés. Moisés solo un instrumento. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Saltémonos al 17. Pero todavía, ¿qué hicieron? Dios hizo maravillas, Dios hizo milagros, pero ellos todavía siguieron pecando contra Él. ¿Cuántos milagros más tenía que ver Israel en el desierto? Pan que descendió del cielo, pan que dice la palabra era como hojuelas con miel. Un pan que nadie se explicaba, a tal punto que dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto en hebreo? Es maná. Por eso se llama maná. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es una comida del cielo con la cual ellos fueron alimentados. No un día, todo su peregrinar fueron alimentados con ese pan. Qué tremendo esto. ¿Cuántos milagros más hacen falta para que Israel haga recto, diligente su corazón en amar a Dios? ¿Cuántos milagros se necesitan? Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Circunstancial. Tengo hambre, sáciame el hambre. Tengo problemas, resuélveme el problema. Estoy triste, alégrame. Y Dios no quiere que lo llamemos, Señor, ven a resolverme el problema. Señor, ven acá. Dios quiere que vivamos, seamos un pueblo que vivimos en su presencia. Dios nos llamó a ser un pueblo que habita en su presencia. Y que los problemas se aparecen mientras nosotros estamos en su presencia. Y estando en su presencia, en su morada, estamos seguros. Viene la circunstancia, viene virus, peste, pandemia, viene lo que viene. Estamos en la morada. No nos hace nada porque estamos en la presencia, vivimos en su presencia. Pero si yo estoy fuera de la morada, viene y me golpea, Señor, ábreme, permíteme entrar a tu presencia. Ese es el problema con este pueblo. Mire lo que hicieron, tremendo esto, ¿no? Verso 18, en sus corazones tentaron a Dios. ¿Se acuerda que hablamos hace unos domingos que era tentar, que era probar? Era crear las condiciones tal, cuando Dios prueba, es Dios creando las condiciones tales para que respondamos con la fe de Jesús.
Ahora ellos tientan a Dios para provocarlo. Crean ellos las condiciones para que Dios sea provocado. Esa negligencia, esa ociosidad le crea a Dios las condiciones para provocarlo a ira. Tremendo, eso es lo que está diciendo. Tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, a ver, ¿podrá Dios prepararnos mesa en el desierto? A ver, ya abrió el mar rojo, ok, ahora, ¿podrán servirnos una mesa aquí en el desierto? He aquí, ¿qué hizo Dios? Hirió la roca, dijo Dios, ok, tienen sed. Hizo que de la roca brotara aguas. Torrentes, no una gotita, torrentes salieron de la roca, se desbordaron. Pero no conformes con ese otro milagro, dijeron, ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá no solo pan, nos dará carne también para su pueblo? Verso 21 dice, por tanto, al oírlo, Jehová se indignó. Ahora Dios se indigna. Dios se indigna por un pueblo que le provoca. ¿Y qué hizo Dios? Un fuego se encendió contra Jacob, contra Israel, contra el pueblo, y aumentó también la ira contra Israel. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Pero sin embargo, dice, verso 23, sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas del cielo. A pesar de que lo provocaron, Dios siguió abriendo las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre y Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hasta saciarlos. Pero con su boca le engañaban y con su lengua le mentían. En otras palabras, su boca decía una cosa, pero su corazón estaba lejos. Pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades una vez más y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, apenas eran un soplo que pasa y no vuelve. Saltémonos al 40. Bueno, estamos ahí en el 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le entristecieron en las soledades. Un pueblo negligente nos da la percepción de un Dios triste. Dios está triste con nosotros. Esa es la idea. ¿Por qué? Tentaron a Dios una y otra vez. Lo afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los había redimido del adversario. Fue una generación que salió de Egipto y provocó a Dios. Pedían señales, milagros para probar el poder de Dios, pero nunca disciplinaron su corazón en contemplar a Dios como el tesoro. Ahora yo le hago notar algo aquí. Parece que esta multitud de gente que viene buscando a Jesús y le está pidiendo una señal para confiar en él es parecida a la misma generación que salió del desierto. ¿Todos pudieron ver el paralelismo? ¿Se dieron cuenta que es igualito? ¿Qué diferencia al pueblo de Israel según Salmo 78 con este pueblo que ahora está pidiéndole a Jesús más señales y milagros para confirmar que Jesús es quien dice ser? Es igual. Es igual, es parecida a la misma generación que salió de Egipto. Por eso Jesús les dice ahora, no me comparen con Moisés. Verso 32. Jesús les dijo, en verdad, amén, amén. En verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Ellos deben entender que Moisés solo fue un instrumento. Ningún hombre es nuestra fuente de provisión y vida, solamente Dios.
Y a Dios le place usar personas para mostrar sus obras a su pueblo. Gloria a Dios porque Dios usará ministros. Gloria a Dios porque Dios usará sus instrumentos. Dios usará a Moisés, Josué, David, Elías. La fuente es Él. La fuente es el Dios que nos habita. Dios es el que les dio el pan del cielo a esa generación. Sí, necesitamos alimentarnos, pero el verdadero pan Dios lo da a esa generación. Y a esta generación presente también Dios le está dando el supremo pan del cielo. Por lo tanto, si vamos a buscar la verdadera nutrición, anote por favor, la fuente de nutrición, la fuente de verdadero alimento es el Padre. El Padre nos da el verdadero pan. Hoy están de moda los superalimentos. Alimentos que se estudian, que se consideran, son muy, portan toda la nutrición que una persona necesita. Pues el superalimento es el que da el Padre. Yo sé que algunos están pensando en el almuerzo ahorita. Dios quiere que nuestra perspectiva empiece a ser un alimento supremo. Y la fuente de nutrición verdadera es el Padre. El Padre es el que sirve el mejor superalimento. El alimento sin comparación. El alimento con la mayor cantidad de nutrientes. El alimento con la cantidad necesaria de todos los componentes alimenticios que nuestro cuerpo necesita. Usted ha leído ¿cómo se llama eso? Se me vino el nombre en inglés, pero perdí el nombre en español. Los datos nutricionales. ¿Cómo se llama? No, pero si tiene un nombre. Ya, todo alimento que viene ya en un paquete, algo, viene con la tabla nutricional. Y le dice los porcentajes. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están hechos para requerir cierta cantidad específica de nutrientes. Entonces, por ejemplo, viene ahí atrás en la tabla, vitamina C, 20%. ¿Qué significa ese dato? Que de la vitamina C que usted requiere por día, ese alimento le aporta el 20%. ¿Sí? Entonces usted debe fijarse, o nunca se ha fijado usted en esas tablitas. Es importante. Y yo sé que al fijarse en esa tablita usted va a dejar de consumir muchos de esos alimentos. ¿Sí? Cuando usted lea azúcar, lo que requiere su cuerpo, 1000%. Gluten, sí, grasas no saludables, en fin. Mire, vamos hoy al supermercado de Dios y vamos a buscar el superalimento de Dios. Aquel que al darle la vuelta en la tabla nutricional vamos a encontrar que de todas las vitaminas, minerales, todas dice 100%, 100%, 100%. Y no hay nada dañino ni contraproducente. Vamos a buscar ese producto. Porque solo el Padre da el verdadero alimento. Solo el Padre da. Verso 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. ¿Dónde lo vamos a buscar? Es el que baja del cielo. Y es el que da vida al mundo. Yo te hago una pregunta. Según este pasaje, te pregunto ahora. ¿Tu alimento más saludable viene de la tierra? ¿Nuestro alimento más saludable viene de las cosas que nosotros podemos lograr? ¿Lo que verdaderamente nos nutre puede venir de lo temporal, de este mundo, de lo vano, de este sistema? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De qué estás alimentando tus emociones? ¿Cuál es el alimento que está nutriendo tus pensamientos día por día?
Día a día tú necesitas alimentarte. ¿Cuál es el alimento que tú estás escogiendo para alimentar tus pensamientos? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento que nutre tus emociones para emociones fuertes, no emociones débiles y frágiles? ¿Sabes qué? Estos tiempos son de una generación frágil y débil. Se ofenden por todo y nada. ¿Por qué? Una mala nutrición. ¿Cuál es el alimento que nutre tu corazón? ¿Acaso ese alimento es de la tierra? Si así es, debemos saber que ese alimento no da vida. Si nosotros vamos a alimentar nuestro corazón del pan de la tierra, si vamos a alimentar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos del pan de la tierra, yo quiero de una vez decirle, ese alimento produce muerte. Porque solo el pan que el Padre da es el pan que produce vida al mundo. Por lo tanto, la mirada de nuestro corazón debe ser todo el tiempo a las realidades del cielo, porque solo lo que viene del cielo es lo que nos vivifica. Las realidades del cielo son el verdadero alimento sustancial. Por lo tanto, no pongas tu expectativa de alimento en realidades temporales. Eso no es sustancia. Vamos a ver algunos alimentos. Voy a mencionar algunos alimentos de los cuales solemos alimentar nuestros corazones. El pronóstico económico. Y estás revisando el pronóstico económico. Yo quiero decirte, no es alimento. El pronóstico sanitario. ¿Cómo luce el panorama sanitario? No te alimentes de eso. No es alimento. El pronóstico político. No es alimento. Las noticias de los medios de comunicación no son alimento. Son pésimos alimentos. Es como que le estás metiendo a tu cuerpo azúcares nocivas y malas. Así destruyes tu alma y tu corazón. Como pueblo de la verdad es cierto que no es que nos desentendemos de esas esferas. Pero ojo, esas esferas no nos definen, no nos alimentan, ni sus pronósticos. Que tu enamorado te abandonó. No es felicidad. Que tu cónyuge, tu esposo te falló. No pongas tu felicidad en una persona. Come el verdadero alimento. ¿Sabes por qué estás con esa actitud recriminante y molestosa? Porque no comes el superalimento. El alimento que viene del cielo. Verso 34. Como que parece que van entendiendo ellos. Pero no del todo, la verdad. Le dijeron, Señor, ok, el pan que viene del cielo, el pan que el Padre da. Bueno, Señor, no nos has presentado, Señor, ese pan. Ok, Jesús, danos siempre ese pan. Esta declaración es similar a la de Felipe, versículos más arriba, cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a la multitud? Y la respuesta fue, Señor, 200 días de trabajo no son suficientes porque por aquí no hay mercado donde podamos comprar pan. Y Jesús le dice, Felipe, te estoy preguntando, ¿dónde compraremos el pan para esta multitud? Pero Señor, 200 días de trabajo y no hay mercado aquí, no alcanzan. Felipe, abre tus ojos. ¿Dónde compraremos el pan?
Y lo mismo pasa con esta multitud. No sé si algunos ya se dieron cuenta. Jesús quería que Felipe lo viera a él como la respuesta. Y la multitud ahora pide el pan del cielo, pero no alcanzan a ver quién es ese pan. Verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Hemos llegado a la percha correcta en el supermercado de Dios. Y Jesús nos dice: yo soy el superalimento. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el alimento supremo. Yo soy la sustancia de vida. Hijo mío, hija mía, escúchame. Yo soy la nutrición verdadera. El que viene a mí, dice el verso 35, continúa, no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y los nunca de Dios son nunca. Cada parte de mi ser, Señor Jesús, fue hecha para ser saciada por ti. Cada célula nuestra necesita el alimento correcto. Las células necesitan vitaminas, minerales. Los órganos de nuestro cuerpo que se constituyen de células necesitan la nutrición correcta. Nuestro cerebro necesita la nutrición correcta. El cerebro necesita los omegas, tantos nutrientes naturales que necesita nuestro cuerpo. Señor Jesús, hoy queremos decirte, Señor, que cada parte de nuestro ser espiritual fue hecho para ser saciado por ti, Jesús. Desde mi espíritu, mi alma y hasta mi cuerpo, cada uno solamente se sacia verdaderamente con este alimento. Solo se sacia en ti. El hambre de mi mente por respuestas es satisfecha solamente cuando mi mente te encuentra a ti, Jesús. Mis emociones solamente son saciadas cuando mis emociones te encuentran a ti. Mis deseos solamente se sacian cuando mis anhelos son saciados por ti, Señor Jesús. Cada anhelo que no ha sido saciado, cada deseo que no ha sido saciado, es la expresión de un alma que en lo más profundo sabe que nada podrá calmarla. ¿Tú sabes por qué hay anhelos, deseos en nuestro corazón que nada los puede saciar? ¿Sabes por qué? Porque es cada anhelo y cada deseo nos está gritando, nos está diciendo que en lo más profundo nada podrá calmarlos, nada podrá sosegarlos, solamente el verdadero pan de vida del cielo, Jesús. Por eso te pedimos, Señor Jesús, enséñame a comerte. Enséñanos, pidámosle al Señor. Enséñanos a encontrarte y a comerte. Enséñanos esta nutrición. Enséñanos los pasos necesarios para disfrutar de esta verdadera comida, de este verdadero banquete. Tú eres nuestra mesa, Señor Jesús. A ti queremos venir todos los días y cada momento para comerte alimento eterno. Señor Jesús, permítenos disciplinarnos, permítenos ser diligentes para comer este alimento en los momentos de nuestra vida. No queremos dejar pasar los minutos y las horas, sabiendo que todo nuestro ser necesita este alimento a tiempo.
Jamás, Señor, queremos ayunar de este alimento. No, Señor, de este alimento jamás queremos ayunar. Es lo más ilógico quitarle a nuestro ser el único alimento vivo que verdaderamente lo nutre. Jesús, tú eres el pan de la vida del cielo, Señor. Señor Jesús, como pastor, como líder en tu pueblo, también tomo tu gracia y poder para enseñarle a tu pueblo a que te coma a ti. Capacitarlo con poder para que te coma, para que te disfrute, para que te aprecie, para que no pasen hambre, Señor Jesús. Esta es nuestra oración. Verso 36. Y el tercer punto es este: no tengas más pérdida por falsos alimentos. Verso 36. Pero ya les dije, yo soy el pan de la vida, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Tenían el pan de la vida ante ellos, pero no lo veían como el pan de la vida. Y si no lo vemos a Jesús por lo que Él es, vamos a dudar de participar de ese pan. Hay un gran peligro de no comer a Jesús como el pan de la vida. Hay un peligro. Si nos saciamos simplemente de alimentos baratos para nuestro corazón, el peligro es este: llegaremos a rechazar a Dios como nuestro bien. Esto lo dice Deuteronomio 8:12. Mire lo que pasa con Israel. Dios advirtiendo a Israel. Deuteronomio 8:12. Israel estaba entrando a la tierra prometida. Dios les advierte: Israel, ten cuidado de los falsos alimentos. Ten cuidado de los falsos alimentos, porque tú te llenas de los falsos alimentos. Resulta, mira lo que dice el verso 12: Israel, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado. ¿Comido y saciado de qué? De falsos alimentos. Y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. Israel, tú estás entrando a esta tierra, yo te la he entregado, pero ten cuidado de los falsos alimentos. Ten cuidado cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen. Ten cuidado cuando tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique. Porque entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, la casa de esclavos. Porque cuando alimentamos a diario nuestra alma de otros alimentos, llenamos el corazón de orgullo. Ahí está. Llenamos el corazón de una mente que olvida. Y olvidamos a Dios. Y como resultado, nuestro corazón vuelve a la casa de los esclavos. Ese es el peligro de los falsos alimentos. Orgullo. Olvidamos a Dios. Esos alimentos están hechos para llenarnos de soberbia, olvidar al Señor y finalmente la trampa. Terminamos en casa de esclavos nuevamente. Israel olvidó al Señor y en la tierra de abundancia eran esclavos. Ya no estaban en Egipto, seguían siendo esclavos. Y hoy muchos cristianos están en la iglesia y siguen esclavos. Ya no estamos en Egipto. El mar rojo quedó atrás. Faraón quedó atrás. El hombre viejo quedó sepultado. Pero nosotros traemos la esclavitud a donde estamos nuevamente. Solamente Jesús es pan de libertad. Los demás panes falsos, los alimentos falsos, esclavizan. Ahora la pregunta es: ¿quién garantiza el poder nutricional de este alimento? ¿Quién nos garantiza? El Padre. Verso 37 dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El que come de este alimento no estará fuera de mí. El Padre me ha dado esta misión. El Padre te trajo a mí. Y yo quiero decirte, si tú me comes, no vas a estar fuera. Yo no te voy a echar fuera de mi cobertura. Iglesia, si tú me comes, dice el Señor, tú jamás estarás fuera de mi bendición. Tú jamás estarás fuera, porque yo no puedo echar fuera a los que el Padre trae a mí. Por eso dice Isaías 55, todos los que están sedientos, vengan a las aguas. ¿Cuántos tienen sed? Vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan. Compren. Ahí le faltó las comillas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero. Alimento del cielo. Vino y leche es otra figura para el alimento del cielo. Compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y la pregunta es, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastan su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente. Coman el verdadero alimento. Coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Amados, inclinen su oído y vengan a mí, dice Jesús. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Ese es el reposo de Dios. Esa es la bendición. Las misericordias que Dios mostró a David es el reposo de Dios a un hombre que vino y compró sin dinero el verdadero alimento. Esa misma es la bendición para nosotros. Por lo tanto, dice Jesús, porque he descendido del cielo, verso 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo ha comido la voluntad del Padre. Por eso el que come al Hijo está participando del Padre. Jesús comió la voluntad del Padre. Y cuando tú y yo comemos el alimento supremo, Jesús, ¿qué va a pasar? Tú estás participando del Padre. Comemos del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Todo lo que el Padre le dio a Jesús, la voluntad del Padre es, hijo, no lo pierdas y no lo vas a perder. ¿Y tú crees que si verdaderamente nosotros vinimos a Jesús, cuando tú comes el pan, entiendes esta verdad? Wow, Señor, gracias, porque no hay pérdida conmigo. Cuando vine a ti, cuando tú me trajiste, el Padre me trajo a ti, fue para ganancia, no para pérdida. Porque esa es la voluntad del Padre, que el Hijo no pierda nada, sino que, dice, sino que lo resucite en el día final. El que come el alimento verdadero no experimenta pérdida, sino ganancia de vida. No hay pérdida con Jesús. No hay pérdida, nada de lo que viene al pan de la vida es para pérdida. Ninguna diligencia en abrazar y comer y nutrirnos de este pan resultará en pérdida. Jamás. Todo es ganancia. Vuelve a repetirlo en el verso 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y vida eterna, hemos explicado, no hace referencia solamente al futuro. Vida eterna es calidad de vida del cielo, hoy, mañana y hasta en el futuro. La eternidad. Todo desde ahora, calidad de vida, vida eterna. Y yo mismo, dice Jesús, te resucitaré
en el día final. Porque el que come el alimento verdadero no experimenta pérdida. Tú dices, no, pero yo tengo que ocuparme de tantas cosas, y mi mente, y nos afanamos, y tantas cosas, y todo lo urgente nos mueve de aquí para allá. Estamos llenos, nos llenamos de puras cosas urgentes. Todo luce urgente. Entra la llamada, urgente. Suena el mensaje, urgente. Todo es urgente en la mente desenfocada. Pero el que tiene el enfoque Jesús entiende los tiempos. El Espíritu Santo empieza a darte un discernimiento tal que tú empiezas a entender. El enfoque es Jesús. Y vienen a Jesús. Jesús, tu mejor amigo enfermó. Jesús dice, no, eso es urgente, no es lo importante ahorita. Eso es tremendo, ¿no? ¿Cuántos habían visto eso? Esperemos algún día llegar a Juan 11. Pero le dicen a Jesús, Jesús, tu mejor amigo Lázaro ha enfermado, es mejor que te muevas, ándate a Betania. Jesús dice, no, yo no me muevo por lo urgente, yo me muevo por el enfoque del Padre. ¿Está mal orar por los enfermos? No está mal. Lo que estoy haciendo énfasis es que tenemos que tener la agenda del Padre, el enfoque del Padre, comer el pan que nos da el Padre. Y entonces todas las urgencias caen en su propio tiempo, en su propio espacio, en su lugar. Y usted sabe el desenlace, ¿no? Jesús se demoró. Marta viene y le dice, Señor, si no te hubieras demorado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, la voluntad del Padre yo la he comido, y yo sé que la voluntad del Padre es que esto sea para su gloria. Esta situación. Les di este ejemplo para que entendamos que no todo, que no todo es urgente. Pero empecemos a vivir nuestro lunes, nuestra semana, nuestro mes para comer el alimento supremo, para comerlo a Él, hacerlo prioridad. Y vas a ver cómo ese trabajo que no rinde, ese trabajo que no te llaman, ese trabajo que no está produciendo, vas a ver cómo empieza a producir. Es lo más eficiente. La salud, tú empiezas a tener otra perspectiva, la salud, porque el enfoque de Jesús te da un enfoque y una perspectiva mayor. El enfoque de Jesús te empieza a dar poder sobre esas cosas que normalmente te hacen tropezar y caer. Cuando tú tienes un enfoque, a ver, hoy se trata de Jesús. Hoy se trata de Jesús. Por lo tanto, iglesia, el Padre garantiza que el que come de este alimento estará verdaderamente saciado. Pero no solamente saciado, porque muchos solamente comen para saciarse, pero no comen para alimentarse. Esto tiene doble aplicación. Muchos comen para tener la barriga llena, pero no se están nutriendo. Y aquí voy a dar algo, yo sé que los ecuatorianos me van a caer durísimo, pero yo quiero decirles ecuatorianos, mejor dicho, a los de Sión, pero que todavía tienen el ecuatoriano por dentro. Llenar tu barriga de arroz blanco no es alimento. El arroz blanco literalmente, no es esta la charla ni la conferencia de eso, pero el arroz blanco literalmente es solo almidón. Traigo esto antes de cerrar el mensaje, porque, iglesia del Señor, no significa que vamos a satanizar el arroz blanco. No satanicemos el arroz blanco, pero aprendamos a nutrirnos físicamente y todavía más espiritualmente. Este pan del cielo no solamente sacia, este pan del cielo nutre. Tus pensamientos más lúcidos aguardan después de que hayas comido el pan del cielo. La prosperidad y la productividad más gloriosa de tu vida aguarda después de que nos hayamos nutrido
de este alimento del supremo, el alimento del cielo. Y este alimento del pan del cielo te llevará a crecer, madurar y darás mucho fruto. ¿Nos ponemos de acuerdo con el Señor en comer el pan del cielo? Pongámonos de pie. Padre eterno, gracias por haber enviado el verdadero pan, el alimento supremo. Señor Jesús, gracias por haber extendido tu mano, tu brazo, y de tu gloria celestial extendiste tu mano para hacernos partícipes del mejor alimento. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tú eres el pan de la vida. Tú eres el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y todo aquel que come de este pan nunca más tendrá hambre. Todo aquel que abraza este alimento jamás tendrá sed. El hambre y la sed espiritual hoy mueren porque tomamos el alimento celestial. Toma el alimento celestial y es Jesús. No necesitamos otra nutrición. Solo necesitamos hacer la prioridad diaria de vivir, Padre, para ti. De ser diligentes en este llamado, Señor, espiritual. De comer de ti. De dejar de comer los pronósticos, de dejar de comer las falsas noticias, de dejar de comer lo que los familiares que no han comido aún el pan de la vida puedan decir. Señor, nosotros necesitamos solo un alimento supremo, y ese es Jesús, el pan de la vida.